y nos percatamos que se producen pucherazos, mucha gente hizo aportaciones económicas a nivel local que nunca llegaron a nivel local. Para llegadas parecía que era, o se puso en los carteles como la gran salvadora. Lo que no contaba es que había votado en contra en la nieve, ¿verdad? Y que la gente iba a saber que había hecho eso. Entonces, en lugar de conseguir lo que quería, que era la gran salvadora, consiguió el más absoluto de los ridículos locales. Se llaman ICV, se llaman comunes, se llaman lo que se tengan que llamar para ser ellos siempre. Y entonces matan cualquier iniciativa que tenga que ver con eso, con ayudar a la gente, resolver y ser honesto. No sé por qué no defienden el ICV, digamos, no sé. Yo voy a hacer una pregunta a tu llegadas. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a Vila de Cans Dice. Hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a tratar un tema muy interesante. Bueno, de hecho, dos temas muy interesantes que son el periodismo y la política y un poco la sociedad en general, que tiene unos lazos muy interrelacionados entre todos ellos, entre estos distintos poderes. Para ello os traigo una persona que lleva dedicándose al periodismo toda la vida, que ha sido concejala en este municipio, y vamos a repasar un poco su historia y luego vamos a tratar temas pues muy interesantes, como puede ser el cómo ve ella el estado del periodismo actualmente, cómo ve la ciudad, los principales problemas, porque ella es una conocedora de primerísimo nivel de todos estos problemas. Así que sin más dilación, hoy os traigo a Puri. Encantado. Encantada, gracias por invitarme. No, nada, el placer es mío. Si te parece, vamos a hacer un poco un repaso de tu vida, pues un poco cronológicamente, cómo te da a ti por empezar en el periodismo y cómo llegas después, años más tarde, a la política y cómo llegamos hasta ahora. Muy bien. ¿Quieres Claro, que lo adelante, cuente sí, yo? sí. Es que, bueno, vosotros no lo sabéis, pero bueno, ella es periodista de toda la vida, entonces pues estaba más acostumbrada al formato de yo con el micro, señora Puri, a ver, en el año tanto, ¿cuánto empezaste? A ver, entonces, adelante. No, vamos a descendir un poco, ¿no? A ver, entonces pues eso, Bueno, yo libremente. empiezo en el mundo de la comunicación con 24 años, dedicándome a la comunicación más corporativa, edición de revistas, de empresas, organización de workshops, de trabajo, cenas, organización de eventos, de temas feriales, espacios dentro de la feria de Barcelona. Y luego voy evolucionando hasta el año 2008, bueno, tareas de empresa de prensa, de clipping, un poco de todo, ¿no? Toda la comunicación, lo bueno que tiene es que no solo puedes dedicarte a una cosa, sino que tiene muchas secciones para realizar y desarrollarte, ¿no? Entonces, luego llegamos al año 2008, en el que creemos que tenemos que dar un paso diferente, que es la creación de apostar por los medios de comunicación digitales, que son actualmente los que están teniendo bastante repercusión por la proximidad que tienen con el lector, que es en tu móvil tienes la información a un clic, ¿no? A partir de ahí pues nació Catalunya Press, que fue el primer diario que editamos. Apostamos por el bilingüismo porque entendemos que bueno, nuestro editor es gallego y entonces pues el tema de la lengua creemos que es un valor importante, no resta sino suma, sino que enriquece a las personas y por eso apostamos por un Catalunya Press en castellano-catalán que tiene audiencias totalmente diferenciadas. Lo que se lee en catalán no se lee en castellano y al revés, ¿no? Es como que cada público quiere leer cosas diferentes dentro del mismo medio, ¿no? Después nació Galicia Press, en el mismo sentido. Es el medio, ahora mismo el tercer medio más leído en Galicia, junto con La Voz de Galicia. Competía también con el extinto Correo Gallego. Y la verdad también en castellano, en gallego. Luego apostamos por un medio únicamente en castellano a nivel nacional, que es Press Digital, que es más de ámbito oral. Luego creamos The Economy Journal, que es un medio internacional, es en castellano y en inglés, y que aborda temas más en profundidad, en el que, por ejemplo, hemos tenido colaboraciones como la presidenta del Banco Mundial y muchos destacados miembros de Europa, ¿no?
Y también luego el último que nació fue Vilapress, que actualmente es el primer diario en digital, solo en digital y auditado en el Baix Llobregat. Y la verdad que este solamente lo hemos en castellano por un hecho diferenciador, que es que el resto de medios de comunicación son todos en catalán. En todo caso, a petición de los lectores hemos incorporado una versión traducida en catalán para que aquellos que quieran leernos en catalán también lo puedan hacer. Y la verdad es que estamos teniendo una acogida bastante buena y estamos contentos con lo que hemos conseguido hasta ahora, con medios mucho menores que el resto. O sea que, para recapitular un poco, tú entras desde los 24 años en el mundo de la comunicación, a ti te apasiona principalmente en un primer momento sobre todo la comunicación más corporativa y tal, y después ya te pasas a lo que se considera la prensa más tradicional, pero en el formato más del siglo XXI, ¿no? Que es el formato digital, como estamos viendo ahora los periódicos principales, que todos están yendo a las redes sociales y tal. ¿Cómo ves tú el periodismo? Si te parece, lo tratamos ahora y después pasamos al resto de tu etapa vital, porque parece que hayas vivido no sé cuántas vidas todas concentradas en una, además Bueno, para no una más persona que, no tan más, joven. no más que muchas personas. No me No, considero que haya vivido tantas vidas. no, pero a ver, al final has estado en la creación de varios medios de tirada, pues primero regional, luego nacional, ahora local también, o sea, es algo muy interesante. Entonces, y luego además también tienes tu faceta política, que hablaremos más adelante. Pero si te parece, y ahora que estamos en el periodismo, ¿cómo ves tú ahora con la emergencia de estos medios tradicionales, o sea, de estos medios digitales y el abandono de los medios tradicionales? ¿Cómo ves la situación del periodismo tú ahora? Yo veo una situación muy disruptiva. Estamos en un cambio de paradigma, es decir, un cambio que nos va a llevar a un escenario diferente. Ahora estamos en el sector mirando cómo va la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y cómo nos va a influir y hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Creo que el sector de la comunicación siempre ha sido como la paloma mensajera al que todo el mundo puede atacar. Yo creo que tiene un papel muy importante, que es muy importante en la pluralidad, es decir, que haya un arco ideológico, porque al final cada periódico tiene una línea editorial, yo siempre hablo de líneas editoriales, y todos son relevantes en tanto en cuanto abordan la realidad desde un prisma, es decir, están poniendo un foco, el mismo problema, desde diferentes focos. El hecho de vivir en un país donde hay el arco amplio que tenemos de todos los pensamientos que tenemos en la misma sociedad, porque la sociedad es plural, no es de pensamiento único, es relevante y eso hay que cuidarlo. Es decir, yo estoy muy en contra, siempre lo digo y a veces me quedo sola, en el que es muy importante tener medios que te cuenten las cosas de manera diferente. Yo misma leo todos los días medios de todas las ideologías y de todos los pensamientos y cómo abordan las diferentes temáticas desde un prisma u otro. ¿Por qué? Porque eso te acerca más a lo que es la realidad, porque la realidad no es solamente como uno piensa, sino como lo vemos todos, ¿no? Entonces, depende del lugar donde te encuentras, ves unas cosas o ves otras, ¿no? Y entonces es muy importante poder leerlo todo para llegar al máximo posible de lo que es la realidad. Y entonces creo que ahí la sociedad tiene que ser lo que es inteligente y apoyar a los medios de comunicación que más les gusten, que yo no seré la que diga lo que tiene que leer o lo que no tiene que leer nadie. Pero que lean Vilapress. No, que lo lean si les gusta y si no, pues que lean otras prensas, otros compañeros que también trabajan en el Baix Llobregat desde hace muchos años y por los que sentimos mucho respeto y es por nosotros. Entonces, es importante que la gente entienda que cuando están atacando a un medio o están atacando a otro, incluso los propios medios, algunos caen en el hecho de atacar a unos a otros, a grandes periodistas o grandes comunicadores del país, que esto también pasa, y tiene que pensar que al final el que va a decidir qué tele se va a ver, qué periódico se va a leer o qué radio se va a escuchar, son los oyentes, los lectores y los televidentes. Es así, lo dijo bien Ana Rosa Quintana y tiene la razón, como reina de las mañanas que era, ¿no? Entonces, ¿que tenemos la verdad absoluta? Nadie tiene la verdad absoluta, pero sí que es importante poder ir escuchando. Y sí que hay que pulir todos esos temas de gente que realmente miente y que se está incorporando como
pseudocomunicadores, que sí que es importante escucharlos, pero también tener la capacidad, es muy importante el espíritu crítico, y eso es responsabilidad de todos, criar también a nuestros hijos y a nuestro entorno en el espíritu crítico. Y el espíritu crítico es respetar, estamos aquí dos personas que pensamos diferente, tenemos derecho a opinar diferente, y desde el respeto a la educación podemos decirnos las cosas y verlo diferente y aportar soluciones diferentes. Es decir, se está perdiendo un poco el valor de la pluralidad que ayuda a construir la democracia, se está perdiendo un poco el respeto mínimo y la educación, no solamente en el sector de la comunicación, sino también en el político. Estamos asistiendo a pues eso, lo que pasó el otro día en el Parlamento, lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en el Senado y también en otros entornos, que está convirtiendo pues he hecho un poquito en falta esa política que hablaba, que construía y que acordaba, ¿no? Y entonces la gente yo creo que también está un poco cansada de eso. Sí que es cierto, ahora que lo mencionas, que nos encontramos en una sociedad bastante polarizada, muy centrada en los extremos, muy abandonada de ese centro político que podríamos encontrar tal vez hace algunos años. ¿Por qué crees que los medios tienen algo que ver en esta pluralización, bueno, en esta falta de pluralización y en este más sentido aguerrido de nuestras posiciones ideológicas, de defenderlas a muerte y de que el que no piensa como nosotros, se puede considerar incluso como un enemigo? Es que no hay enemigos, hay adversarios, y hay un pequeño matiz entre una cosa y la otra. Claro, pero ahora sí que es cierto que en una sociedad tan polarizada como la que vivimos, los que votan al PSOE pueden considerar, no digo que todos, pueden considerar algunos como el enemigo al que vota el PP y viceversa, ¿no? Se encuentra cada uno en una trinchera y así es muy difícil hacer lo que tú mencionas que es tan importante, que es al final sentarse dos personas que piensan totalmente diferente y tratar de llegar a algún consenso, debatir y contradebatir ideas y pues eso, intentar llegar a una convivencia Pero yo tranquila. creo que aquí hay dos elementos. Yo creo que la política, con todos mis respetos, vive en una burbuja. La gente que está en el mundo político, con todos mis respetos, porque está asumiendo una responsabilidad y tiene una responsabilidad de las cosas que hace, vive en una burbuja. Y entonces está la burbuja de la política y luego está la sociedad o el mundo real, como me gusta llamarlo a mí. Creo que la gente corriente, aunque los políticos se piensan que están pendientes de ello cada 5 minutos, no es algo que ocurra, ¿no? Si tenemos que elegir como personas normales entre estar pendientes del debate de no sé qué e irnos a tomar una cerveza, por Claro. decir alguna cosa, nos iremos a tomar una cerveza y a pasar un buen rato porque ya tenemos en el día a día una serie de problemas que nos acuician, ¿no? Y cada cual en su familia sabe los suyos. Entonces, creo que la política tiene que pensar y llevar a cabo una reflexión interna en la que premie o deje ver perfiles políticos más conciliadores, más educados, con más capacidad de llegar al acuerdo, con más capacidad de decirle al otro las cosas que necesita escuchar o que cree que necesita escuchar, pero de una manera que sea constructiva y que nos lleve a lo importante, que es la solución de los problemas. ¿Pero crees que esto se ha abandonado tal vez porque el electorado demanda un perfil más guerrero, no tan conciliador, sino un perfil que defienda sus ideas a ultranza y que critique a muerte al que no piensa como él? Todos las cosas tienen su público, es evidente, pero yo tengo la sensación, y es una percepción personal que no tiene que por qué ser la correcta, de que la gente en general, la inmensa mayoría, está por que se solucionen los problemas, que los protagonistas no sean los políticos, sino las soluciones que se le dan a los problemas. Y un poco sí, les puede hacer gracia determinados perfiles que en un momento determinado pues digan pues abruptos o digan la más gorda. Pero al final, cuando tienes que decidir por quién que gestione tus cosas, que es lo de todos, eliges personas que te generan seguridad, que te generan que son capaces de darle solución a los problemas pequeñitos, se los podrían más grandes. Yo que sé, un problema pequeñito puede ser pues que no me han podado un árbol, ¿no? Y eso lo tiene que resolver alguien que entienda de gestión y todo lo que conlleva, porque el problema parece sencillo en la persona que está en la calle, como que me poden el árbol, ¿no? Pues luego cuando vas a la administración, el hecho de podar un árbol conlleva
que alguien lo tiene que podar, que tiene que haber alguien ahí que se tiene que licitar, que tiene que estar el dinero para que se pode. Tiene que ver, hay una complejidad que es la que no se ve, que quizás debería mostrarse más para que la gente pudiera entender por qué se tarda tanto en, por ejemplo, plantar un árbol. Pero luego hay temas más difíciles, como que lo que está pasando en Federica Montseny, que es que de pronto viene una Generalitat y te dice que no quiere 102 plazas de residentes cuando son necesarias. Y eso ya requiere mucha capacidad fuera del municipio, y ahí tiene que intervenir la capacidad de los líderes, de los que tienen la responsabilidad de aglutinar el suficiente número de aliados, porque ahí se necesitan aliados, para que eso no ocurra. Y entonces creo que ahí la gente siempre elige personas con esa capacidad de liderar, de acordar y de ser amable, porque al final nos gusta más la gente más amable que la gente más guerrera. Eso no quiere decir que la gente amable no sea guerrera. Claro. Quiere decir que tiene otra manera de hacer las cosas mucho más tranquila. La gente que yo creo que ya ha habido muchos años de intranquilidad y necesita gente tranquila, que haga las cosas tranquila. Igual no es muy espectacular, ¿no?, hacer que se pode un árbol, pero bueno, la persona que le ha solucionado el tema, pues oye, para eso estás, ¿no? Y ahora que mencionamos ya, hemos pasado del periodismo a la política, en tu caso están prácticamente fusionadas una cosa con la otra, ¿cómo pasas tú bueno, hemos dicho que estás en el mundo de la comunicación corporativa, luego pasas a los medios digitales y durante este periodo o después de este periodo, ahora me contarás, pasas a la política municipal? ¿Cómo se produce esto? Siempre he tenido muchas inquietudes como persona. Una de ellas es el mundo de la comunicación. Siempre me ha gustado el mundo de las palabras, escribir, comunicar, pero siempre no tan... Hay una parte del periodismo que significa exposición, que es la parte que menos me gusta. Me gusta más la parte que es de elaboración, de proyectos, de crear cosas para comunicar que funcionan y que llegan a algún lado, ¿no? Pero también tengo otra inquietud personal, que es la inquietud de ser una herramienta para dejar un mundo mejor. En base a eso, yo con 18 años empecé siendo voluntaria. Yo no me hice miembro de ningún partido político porque yo entendía que lo que yo quería era ser útil, por así decirlo, ¿no? Entonces poner todo lo que yo era para que alguna persona, pues por ejemplo, en aquellos momentos yo era miembro de una ONG en la que había un proyecto que significaba acompañar a las personas mayores. Entonces, durante muchísimos tiempos, hasta que fui madre, porque también cuando uno pasan cosas vitales, pues el tiempo y los recursos cambian, estuve participando en este proyecto en el que yo cada semana pues tenía adjudicada a 2 personas o 2 usuarios de ese servicio, en la que yo iba una vez a la semana, pues simplemente a charlar, estar con ellas y tal, y la verdad que fue una etapa muy bonita de mi vida. Y yo tengo muy buen recuerdo de esa etapa en el sentido de que ahora se habla mucho de los proyectos contra la soledad, ¿no? Sobre todo las personas mayores, pero en aquel entonces a mí me llena mucho poder hacer cosas que mejoran las cosas. Sí que es verdad que en esta etapa de mi vida me gusta más sí, los focos, no sé cómo explicarlo. La política te obliga, es una manera de hacer esas cosas que mejoren la vida de la gente, pero tiene una parte de mucha exposición pública en la que te encuentras cosas buenas y te encuentras cosas no tan buenas. Sí, ¿te gusta más la parte más técnica, podríamos decir? Me gusta más la parte en la que hay un problema, se reúne gente que quiere resolverlo y al final se acaba resolviendo de alguna manera, o la situación mejora, que es mejor que lo anterior, porque a veces hay problemas que son irresolubles por la gente que intenta resolverlo y necesitas otro tipo de intervención, ¿no? Pero yo caí en la política por esa razón, porque yo creía que o se quedaba corto el hecho de estar desde la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Corto a la hora de hacer cosas que mejoraran la vida o aquello que nos rodeas, ¿no? Y por ese compromiso acabé en la política. Me llevó ahí. Y tú entras en un partido político y te presentas a las elecciones. ¿En qué año, de qué año estamos hablando? En el año 2015. En el año 2015, o sea, hace unos 10 años prácticamente. Y sales elegida como concejal.
Sí, yo y otra persona de la candidatura en la que nos presentamos. Fuimos dos. ¿Y formáis parte del equipo de gobierno o estáis en la oposición? Estuvimos en la oposición. Vale. ¿Y cómo fue, pues son 4 años de legislatura, cómo fueron esos 4 años? Un gran periodo en el que yo quiero aprovechar hoy. Claro, también, perdona que te interrumpa, estamos hablando de un contexto de crisis, porque en 2015 todavía estábamos arrastrando la crisis de hacía 4 años, eran tiempos bastante complicados y tú entras en la política municipal, que tampoco tiene un gran peso en este tipo de decisiones, o al menos es la impresión que yo tengo, de tipo más estructural, ¿no? De cuando estamos hablando de crisis económica mundial y todo esto. ¿Cómo fueron estos 4 años? De un gran aprendizaje, en todos los sentidos, en sus partes positivas y en sus partes menos positivas. La verdad es que entramos como un niño con pañales y quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que eso lo viviéramos, todas las personas que estuvimos implicadas, ¿no? Y salimos con un máster. Un máster podría estar todo el día hablando de las grandes cosas que aprendimos a nivel de cómo es la política. Yo creo que la mejor política es la local, porque la local es lo más próximo que tienes a la gente que te rodea. Y tiene un valor, porque es la más próxima y es la que en realidad ves cuando se hace algo que tiene un resultado, tanto en un sentido como en otro. Y Viladecans, no sé por qué, eso es una percepción personal, tiene mucho que decir en el resto de espacios, mucho más arriba. Aquí han venido presidentes del gobierno, presidentes de la Generalitat, ministros, miembros de las diputaciones, de los consejos comarcal. Viladecans, por alguna razón, tiene el suficiente talento en todos los grupos políticos que han hecho su historia, de tener la capacidad de que pongan la mirada en nosotros y se lleven a cabo proyectos como por ejemplo ahora la ampliación del hospital, ¿no? Que no es un hospital de Viladecans, sino que es un hospital que da servicio a 250.000 personas. Sí, sí. Entonces, es una etapa de mi vida que yo siempre, las etapas que tengo las recuerdo de forma positiva. No sé si yo soy recordada positivamente, seguramente por algunas personas sí y por otras no. Pido disculpas porque seguramente hemos cometido muchos errores. No, como todos. Como todos, somos humanos y no somos robots. En el caso es que yo la recuerdo muy positivamente por todo aquello que aprendimos. Veníamos con un aprendizaje, en mi caso, cero. Pero bueno, fuimos capaces de hacer cosas que no se habían hecho hasta el momento y ahí se quedó el trabajo. Y eso es lo importante, no las personas que estábamos allí o incluso aquellos que nos impulsaron, nos ayudaron o hicieron todo lo contrario, que esos son los grandes maestros, ¿no? Aquellos que te llevan la contra y te dicen las cosas que no quieres escuchar. Y ya está, es una etapa de mi vida como otra cualquiera, de gran aprendizaje y lo que más me gusta son las cosas que veo que se quedaron y que siguen funcionando y que muchas personas, lo que más me gusta es las cosas que haces que muchas personas que nunca sabrán que estuvimos detrás de eso se están beneficiando y al final ese es el objetivo. Bueno, ahora que tienes la exposición esta que tampoco te gusta tanto, si quieres, te doy la oportunidad. Me gustaría saber un poco de qué son estas cosas que tú mencionas que hiciste durante esta legislatura y que han mejorado la vida No, yo no puedo hablar en primera persona del singular, aunque yo esté aquí hoy. Tengo que hablar en plural, porque estas cosas fueron posibles gracias a muchísima gente, alguna de la cual ya no está con nosotros. Yo las he hecho de menos. Y no puedo hablar en singular, siempre tengo que hablar en plural. Pues hablando en plural, si te parece, a tu equipo de... Bueno, son cosas pequeñas que igual no tienen mucha relevancia. Yo qué sé, fuimos capaces de impulsar junto con otros grupos políticos que ahora mismo, por ejemplo, en los plenos no se hagan actas, que son temas pequeñitos pero que sí que influyen en los funcionarios. También paramos una de las medidas del responsable de recursos humanos que quería perjudicar a los funcionarios más antiguos del ayuntamiento. Ahí estuvimos apoyando a los vecinos del Polígono Centro.
creamos en el primer año y desde la oposición un proyecto que no pudimos desarrollar completamente, que fue la creación de un casal de verano para aquellos niños que, claro, durante todo el curso pues necesitan un poco de refuerzo, un poco de ayuda a la hora pues bueno, de desayunar, de comer, ¿no? De merendar. Y creamos este casal. Fue un proyecto que no pudimos desarrollar porque mi compañera de partido no hizo las cosas como tenía que hacerlas y no pudimos desarrollarla como nosotros queríamos, que era junto con pues aquellos con los que habíamos llegado a acuerdo pues para llevar a los niños con tonterías como poderlos llevar a la playa gratuitamente o a la piscina o a los museos. Esa parte no se pudo hacer, pero sí otra parte de atención durante el verano es una de las cosas que más orgullosa nos sentimos y ese proyecto pues está ahí, ¿no? También pusimos mucho enfoque en su momento en el Federica Montseny, por eso le tenemos mucho cariño, porque en aquellos momentos lo único que existía para el ayuntamiento, no sé si acertadamente o no, eran los casales de los abuelos. Para ellos solo existían los abuelos en los casales, pero claro, los abuelos están en muchos lugares más que los casales. Ese es un buen comienzo, pero también tenemos gente en el Federica Montseny que necesitaba, por ejemplo, a nosotros nos pidieron una cosa muy pequeña que es internet, poder tener internet y ordenadores. Aquello se consiguió porque se estaba usando el internet y los ordenadores del Pau Picasso, pero claro, las personas mayores que están en el Federica Montseny, algunas tienen capacidades y otras van perdiendo capacidades de movilidad, de poder moverse. Entonces el hecho de poder tener un ordenador y conexión a internet les hacía estar conectados con el mundo y no excluidos, ¿no? Claro. Entonces estuvimos muy pendientes del Federica Montseny y luego ya ampliamos a que el ayuntamiento se diera cuenta de dos cosas más, que era que había gente en las residencias, principalmente se encuentran prácticamente todas en Albarrosa, que no estaban haciendo nada con estas personas, que era importante realizar algunas actividades, pero también, y eso ya casi al final, las personas que estaban solas. Nosotros hicimos ya para el proyecto del 2019 un proyecto que se llamaba Nunca Más Solos y que tiene que ver un poco con lo que se ha hecho ahora mismo y estamos muy contentos con ese proyecto contra la soledad del ayuntamiento. Muchísimas más cosas, pero bueno, estas son algunas. ¿Y qué relación tenías tú? Pues tú mencionas que estabas en la oposición. ¿Qué relación teníais vosotros con el equipo de gobierno? Porque sigue siendo el mismo, aunque hayan cambiado algunas piezas dentro del engranaje, sigue siendo el mismo partido, el mismo alcalde, el mismo gobierno. ¿Qué relación tenéis con ellos? Es una relación complicada porque nosotros a lo largo de esos 4 años hicimos muchísimas propuestas, incluso llegamos a presentar algún documento para poder llegar a un acuerdo para realizar proyectos en Viladecans. Y la respuesta que tuvimos, y nosotros los denominamos el gobierno del no, ¿no? Es no a todo. Y la verdad es que me sabe mal, porque después muchos de los proyectos que nosotros presentamos se realizaron. Bueno, nos parece bien. Pero se realizaron con la firma de ellos en vez de la vuestra. No, pero eso no me importa. Es que creo que hubiera sido más positivo que lo hiciéramos conjunto, en el sentido de que, de la misma manera que cogieron aquel proyecto del Casal, que al final tuvieron que reconocer en el Pleno y agradecernos algo que nos habían arrebatado, por así decirlo, pues hubiera podido ser igual con muchas más cosas. Creo que tienen capacidad de escuchar, de darse cuenta de que hay proyectos que necesitan, por eso hacen muchos debates con la gente, a veces se debaten estas cosas, reuniones que hacen en los barrios y tal, no es tanto es para escuchar realmente, porque no tienen todas las ideas y a veces pues, en estas reuniones que tienen de construcción pues se les ocurren algunas más, ¿no? Estaría bien que se lo reconocieran a la gente que la tiene, ¿no? Pero no son así, es triste, es triste. Creo que deberían ser más generosos. O sea, que tú crees que, bueno, en tu experiencia, vosotros aportabais una serie de ideas que considerabais... Nosotros solos no, toda la oposición. Bueno, vosotros como oposición me refiero. Presentabais una serie de ideas que, pues, de una manera o de otra podían mejorar la vida o las condiciones de los vecinos de Viladecans, propuestas que vosotros considerabais positivas, ellos os lo votaban en contra
y después algunas de esas ideas las presentaban ellos y como tenían mayoría las sacaban adelante. Sí, pero voy a decir una cosa que no he dicho nunca, para que veamos el ridículo que como seres humanos somos. En un documento de los que presentamos para uno de los presupuestos de los 4 que tuvimos oportunidad de presentar, presentamos hasta ideas suyas. Cogimos su programa electoral y lo incorporamos. ¿Y votaron en contra de su propio Sí, programa? sí. Claro, a mí me hizo mucha gracia. Esto es impresionante. No, me ha hecho mucha gracia. Y lo digo así para que se ría la gente porque la política es muy seria, pero tiene momentos muy divertidos. Y también hay que tener en cuenta, no hemos mencionado el partido en el que tú estabas, pero si quieres no lo mencionamos, pero sí que es no cierto tengo que... ninguna, ni me parece bien ni me parece mal, es indiferente, no tengo nada que esconder. Lo que me refiero, o sea, las siglas es lo de menos, lo que me refiero es que es un partido que no es Vox, por ejemplo, que está en las antípodas de lo que es el Partido Socialista, que es el gobierno aquí, sino que es un partido que, en términos ideológicos, erais bastante afines al Partido Socialista, no solo en Viladecans, sino en el resto de España. Y aún así, por lo que tú mencionas, las cosas que presentabais, algunas sacadas de sus propias ideas, os la votaban en contra, a pesar de esto mismo, de que sois bastante compatibles ideológicamente hablando. Podemos ser compatiblemente, teóricamente, ideológicamente, pero aquí no pesa solo en la política que seas ideológicamente afín en teoría, sino que realmente pretendas los mismos objetivos. Nosotros lo que pretendíamos, y siempre lo pretendimos desde el último al último minuto, del primero al último minuto, fue hacer cosas y ser una herramienta de solución de problemas, pequeños y grandes. Pero no todo el mundo entiende así la política. En la política hay gente que lo entiende desde, pues eso, la visualización, que a mí no me gusta, hasta tener un sueldo a final de mes, un buen sueldo. A mí no me hace falta porque yo trabajo prácticamente toda mi vida en el sector privado, tengo un buen sueldo con el que puedo pagar mi hipoteca y como todos los demás, pues poderme ir al cine o comprarme un libro que me gusta mucho o hacer pequeñas cosas, ¿no? Pero no todo el mundo entra a la política para ser esa herramienta de servicio público. Eso también lo aprendimos en estos 4 años. Nos encontramos con mucha gente, muchos compañeros de viaje, que lo único que aspiraban, pues, y ahora se ve más claro que entonces, es a un puesto de asesor y cobrando bastante dinero. Que yo no entro en que los puestos de altas de responsabilidad están bien retribuidos y bien pagados. Pero sí que exijo que si tú quieres un buen sueldo, tienes que hacer exactamente lo que te están pidiendo, es decir, resolver los problemas y gestionar bien. Entonces, yo entiendo que altas responsabilidades están bien retribuidos porque tienes un desgaste y unas horas y son 24/7, 365 días del año, ¿vale? Y solo lo comprendes si lo llevas a cabo. Hasta lo llevo. Pero que tú tengas un sueldo simplemente para tenerlo, eso es lo que yo estoy en contra. Pero estoy en contra en lo público, en lo privado y en cualquier sitio. Entonces nos encontramos con compañeros de viaje que solo querían, pues eso, ser concejales y tener un buen sueldo y llegar a tal, pero no para ayudar, sino para ayudarse. No para mejorar la vida de los demás, sino para mejorar su propia vida. A la vista está de la nueva configuración del equipo de gobierno y todos los movimientos dentro de ese espacio político en el que yo compartí, lo que ha acabado pasando, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un momento muy difícil porque no solamente estábamos intentando un proyecto meramente local que funcionara y fuera una herramienta útil para la gente, sino que dentro de nuestro espacio político también intentábamos que fuera la herramienta útil más allá de nosotros. No lo conseguimos y decidimos marcharnos en el año 2018 y la verdad es que sí que demostramos que se podía hacer, pero no solamente que uno demuestre que se puede hacer, sino que te acompañe gente que lo quiera hacer. Es muy importante la gente que te rodea y los equipos. Hemos tenido gente muy buena, pero también hemos tenido gente de este tipo. No tenemos que avergonzarnos. Nosotros cuando nos conocíamos éramos desconocidos todos, formamos un equipo, algunos siguieron y otros tenían otros intereses, sus propios intereses. El tiempo siempre coloca a cada uno en su lugar. Aquellos que queríamos mejorar las cosas que no tenían que ver con nosotros,
no es nuestra situación, porque nosotros ya venimos de una situación laboral buena, a la que hemos vuelto, y no nos ha pasado nada. O sea, la política se puede entrar, hacer cosas y volver a tu profesión, el que la tenga. Hay personas que no la tienen. Y bueno, y yo creo que está bien que hay gente que crea que la política es una profesión, pero la tiene que hacer bien, como las exigencias que tenemos todos en nuestros trabajos con nuestros jefes, ¿no? Tienes que cobrar conforme a la responsabilidad que tienes y hacer las cosas que dices que vas a hacer. Y también una cosa muy importante, que es más difícil, que es que admitir a veces que no eres capaz de hacerlo o que no es posible hacerlo en ese momento. Muchas de las cosas que pasan en American tienen que ver con que se hacen promesas que se sabe que no se pueden cumplir. Y ahí está el error. Hay que ser responsable en todo lo que hagas y hay que tener una responsabilidad de decirle a la gente: me gustaría poder solucionarte este problema, pero en estos momentos, aunque me hubiera gustado decirte que sí, sé que mereces decirte que sí, no es posible ahora. Sí, las verdades difíciles que al final muchos políticos tratan de evitar precisamente por eso, para no granjearse una enemistad en un electorado. Con promesas, por ejemplo, ahora que hablas de promesas incumplidas, podemos hablar del cine, que se lleva prometiendo no sé cuántas legislaturas y que en la fecha en la que grabamos esto, en marzo de 2024, sigue exactamente igual y no se ha avanzado, pero se sigue Pero es prometiendo. que si nosotros quisiéramos, nosotros ya tenemos cine, pero es que la gente no se ha dado cuenta. Sí que es verdad que el sector del cine, con todo cariño, se le han comido las plataformas Sí, de streaming. digitales, ¿vale? Porque es así, ¿no? Cada uno lo puede saber que tiene en su casa, ¿no? Pues tiene un Netflix, tiene un HBO, tiene de todo, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta en este sentido, además factible y que no suponía grandes inversiones. Nosotros tenemos un Atrium que ahora mismo, cada mes, una vez al mes, pone una película en la sala más pequeña. Entonces nosotros les dijimos: si sois capaces de hacer el cine de verano, que os cuesta, pues no sé, 3.000 euros, ¿vale? Por ponerle una cifra. Vale, pues no queréis poner 3.000 euros cada mes para que haya cine en Viladecans. Pero bueno, generar, o sea, si ya tenéis la infraestructura y el espacio donde la gente ya sabe que hay cine, que es Atrium, ya tenéis la infraestructura a través de Atrium de compra y venta de tickets, crearle la infraestructura de los cines. En el cine no ganan por la entrada, todo el mundo lo sabe, o todo el mundo debería saberlo. Te pueden cobrar 5 euros. ¿Dónde gana el cine? En las palomitas, en la Coca-Cola, tal. Eso puede financiar la mitad de la inversión. Y ya podríamos tener cine, porque los acuerdos mismos que se hacen con el cine de verano pueden hacerse para ahí. Bueno, yo no le diré a la gente, yo pondremos propuestas encima de la mesa, pero las decisiones las tienen que tomar quien tiene la responsabilidad. Claro. Yo lo que me refería precisamente era eso de las promesas que se hacen y que se sabe uno mismo que no se van a cumplir, pero que igualmente se siguen haciendo precisamente por esa incapacidad de decir las verdades difíciles, ¿no? Podríamos decir. En este caso, la verdad difícil es que en Viladecans se han hecho 2 propuestas de cine en diferentes periodos de la historia de Viladecans, y han cerrado. Entonces, quizá la propuesta tiene que ser más pequeña, intentarla por última vez, pero también decirle a la gente: si esto no prospera porque es inviable económicamente, pues no podremos ofreceros este servicio aunque lo queráis. Pero hay que ser sincero, la gente entiende las cosas si se las explicas, pero hay que explicarlas. Claro, y lo que no puede ser precisamente es eso, que se siga prometiendo legislatura tras legislatura y que... Pero yo no me meteré en las decisiones que toman los demás. No estoy de acuerdo. Ya, Como no, mucha gente. obviamente, pero... Creo que no es la decisión correcta. Pero bueno, oye. También es un poco una reflexión que yo planteo de que el electorado, qué capacidad crítica tiene cuando legislatura tras legislatura Yo creo que la gente es inteligente, tiene capacidad crítica, pero yo creo que a la hora de poner su voto en la urna hay una parte de la gente que lo hace desde el corazón. Es decir, quiere seguir apostando por aquel partido político que ha construido, con el que se siente identificado. Hay gente que, o sea, cuando tú vas a votar,
ya lo digo a nivel personal, no estar 100% de acuerdo con lo que votas, porque no hay ningún partido político, ninguna acción política que te dé 100% respuesta a todo. Siempre votas en función del que te dé el máximo posible de cosas que tú, según tus problemas, te puedas resolver o crees que te puedes resolver. Creo que mentirle a la gente es equivocado. La gente no sabe lo que está votando y yo estoy muy agradecido que estemos en este país donde existe la democracia. Una democracia imperfecta, no existe la perfección en ningún régimen político, no es cierto. Pero siempre animo a votar, empezando por mi hija, que votó el año pasado, cumple 18, que siempre me dice, ¿y a quién voto? Y digo, pues, ¿qué hacemos? ¿Yo qué hago en mi casa? Coges todos los programas políticos y ves todos los candidatos y quién forma. Pero eso lo haces tú sola, ¿eh? Me parece a mí. No, o sea, creo que hay mucha gente que lo hace. Yo no lo tengo yo, no y estoy además yo lo tan recomiendo. seguro con eso, ¿eh? A ver, yo también lo recomiendo que cada uno vote con la mayor información posible, pero a mí lo que me parece es que la gente vota por tradición y no se paran a leer los programas electorales que, por cierto, son un coñazo de todos y cada uno de los partidos. No son un coñazo, son propuestas de solución de problemas y proyectos de futuro. Son muy interesantes. En algunos casos sí, en otros casos son más divagaciones ideológicas que en la política local, por ejemplo, no tienen tanto impacto. Creo que la gente tiene la información que busca, es decir, estamos en el mundo que el acceso a la información es mayor que nunca en la historia. Entonces, si no tienes una información, es por tu responsabilidad. Claro. Pero paradójicamente sí que es lo que tú comentas, que tenemos acceso más que nunca gracias a Internet y ahora todos con los smartphones en cualquier momento podemos buscar cualquier información, pero es paradójico porque también parece que la gente sigue igual o tal vez más desinformada que nunca. No sé Yo qué creo opinión, que no, que la gente está informada, que tiene la capacidad de informarse. Pero la potencialidad, la capacidad no es lo mismo que el hecho de si están o no informados, no sé. Al menos a mí. A ver, yo creo que en Viladecans tiene que abrirse, no solo informarse a través de la revista municipal, que está muy bien, que nos informa a todos, pero también tienen que crearse cosas nuevas, como por ejemplo este podcast, ¿eh? Y llegar y que la gente hable, sea escuchada y que no llegue nadie y te llame y te diga que no le gusta lo que dices. Aquí se tiene que escuchar todo lo que todo el mundo diga y que es sano escucharlo. Es decir, es sano que el ayuntamiento cree estos espacios de escucha de los vecinos, que no tienen esa capacidad luego de decir todo que sí y luego resulta que es que no. Pero hay que escuchar a la gente. Sí, de hecho, es lo que tú comentas. Recientemente se ha creado, para aquellos que no lo sepáis, se ha creado un espacio de relación, podríamos decir, más directa entre vecinos y ayuntamiento, ¿no? ¿Tú estuviste allí? No, no he estado en ninguna todavía. No has estado. Bueno, entonces no podemos hablar si no tenemos la idea. La verdad, yo tampoco estuve, entonces tampoco puedo opinar, no sé cómo se estructura el formato, si realmente tiene alguna utilidad. Bueno, pero es un o qué. formato que parece nuevo, pero que es algo que siempre se ha hecho. Las asambleas ciudadanas existen existen varios espacios. Desde la antigua Grecia, vamos. Sí, no es algo nuevo, pero que, bueno, hay que escuchar a la gente y ver cómo Pero no solo hay que escucharla, al menos en mi opinión, también hay que un poco recoger sus inquietudes y tratar de solucionar los problemas. Al final lo que tú comentabas de tu idea de política es eso, ¿no? El coger una problemática que hay y de manera más técnica solucionarla y no solo eso, sino también comunicar en el sentido en el que, pues mira, tú me preguntabas esto, hemos hecho esto. ¿Qué te parece? Y luego retroalimentarte de esa... Sí, pero es que se tiene tendencia en Viladecans, y es algo que percibo en los últimos tiempos, que es que cuando surge algún fuego, por llamarlo de alguna manera, o algún barrio tiene alguna problemática que se ha enquistado o se han tomado las decisiones que han llevado a una situación de mucho malestar entre los vecinos del propio barrio, se hacen acciones que es para calmar un poco el tema y luego el tema de fondo no se soluciona. Voy a poner un ejemplo. Albarrosa, pero puedo poner varios. Albarrosa, Can Palmer.
Alba Rosa ha pedido durante muchos años el tema del soterramiento de los postes, pero también está pidiendo con mucha urgencia la adquisición del casino a un lugar muy emblemático en el barrio y en el corazón y en la historia de Viladecans, y se está haciendo oídos sordos o taponados a los vecinos. Es decir, ellos tienen unos planes sobre los barrios que no cuentan, que ellos saben y que están a 20 años vistas o 30 años vista, y entonces no los cuentan. Y entonces pues van poniendo parchecitos o van tirando agua cuando salen los fuegos, pero los temas no se solucionan. Entonces, por ejemplo, en el tema de los postes, se un acuerdo con una de las compañías eléctricas, parecía que se iba a poner un determinado dinero y hay unos presupuestos y ahora resulta que no. Esas cosas van cansando a la gente, por mucho que te quiera o por mucho ideológicamente que esté, porque realmente les afecta. Si, por ejemplo, en el tema del casino hubiera una propuesta del ayuntamiento en firme, ¿por qué dinero hay? Hay unos superávites de 15, 19 millones, nos ponemos todos muy contentos, pero no se están usando. Aquí hay una cosa en Viladecans que tiene que ver, y con cariño y respeto por todos aquellos que se lo cuidan, que no se cuida el patrimonio. Hay otros lugares que yo pensaba que era generalizado y de esta ideología política, pero no. Cuando tú sales un poquito de Viladecans y te vas a otros espacios de la comarca o incluso más allá, hay espacios de la misma ideología política que nos gobierna que cuida el patrimonio, incorpora el patrimonio y sabe conjugar el pasado con el presente y el futuro, y dejar a la gente del presente y el futuro un patrimonio bien cuidado. Bueno, aquí tenemos el museo, el famoso museo de Canamat. Pero es que parece que solo se invierte ahí. Ya, pero es que tampoco sé qué hay exactamente, o sea, tampoco me queda muy claro. Antes estaban los restos del mamut. Lo que hay es mucho dinero invertido. Hay mucho dinero, pero ¿para qué? Y a mí me parece bien que se conserve ese patrimonio, pero no solamente hay que conservar ese patrimonio, ni solo existe el barrio centro, ni lo próximo al ayuntamiento. Hay más barrios y hay más patrimonio y más cosas que hacer. Sí, sí. Y volviendo a tu etapa como concejal, tú dices que te separas en el 2018, pero en la legislatura continúa hasta 2019. ¿Por qué se producen esas turbulencias internas? ¿Por qué te decides Yo lo dije y lo escribí públicamente en mi sentido del humor, que es muy particular. Hay un escrito en la revista municipal en el que yo digo que abandono este proyecto político por el puchero madrileño. El puchero madrileño. El puchero madrileño es como Jesús cuando hacía sus parábolas, ¿no? Que quería decir las cosas pero con gracia. Nosotros vivimos siempre, durante todos esos años, un proceso interno de la política que tú hablabas, de conmigo contra mí, que yo detesto, ni es contigo ni es contra mí. Estamos en un proyecto político en el que puede haber diferentes miradas y percepciones y de cómo se quieren hacer las cosas. Eso pasa en todas las formaciones políticas, no en unas más que otras, sino en todas. Entonces, cuando se produce ese incidente en el que nosotros acudimos a Madrid a revisar los resultados de unas elecciones internas y nos percatamos que se producen pucherazos, tomamos la decisión en el AVE de vuelta a 218 kilómetros de que no queríamos permanecer en un espacio donde se estuviera engañando a la gente. O sea que en vuestra propia formación, a nivel municipal nos referimos, en vuestra propia formación, si hubieron unas elecciones internas, No, fueron unas elecciones que se convocaron a nivel estatal, pero que tocaban el nivel local, y en el que yo no me presentaba para continuar con el proyecto Viladecans, sino que apoyaba una candidatura de una persona normal y corriente, y se produjeron no solamente pucherazos a nivel de Viladecans, sino que fuimos conscientes de que se produjeron pucherazos por lo menos a nivel de Cataluña, que fueron los resultados que nosotros vimos y vimos cómo se hacían. Entonces, no queríamos estar en un proyecto político capaz de hacerle eso a la gente normal y corriente, porque la inmensa mayoría que constituía ese proyecto político era gente normal y corriente, muy humilde. Y quiero decir una cosa y quiero que quede grabada. Mucha gente hizo aportaciones económicas a nivel local que nunca llegaron a nivel local. Ni aquí
y en ningún lado. Eso, tuve la oportunidad de preguntárselo, si se llama Pablo Iglesias, una vez en San Feliu, cuando se estaban en un Vista Alegre 2, peleándose con un tal Errejón. Y yo, claro, le decía, ilusa de mí, ingenua de mí, ¿dónde va todo ese dinero? Porque a nivel local no llega. Cuando llegaba cualquier campaña a nivel supramunicipal, y ya no te digo a nivel local, aquí nadie ponía dinero para la cola. Sí que llegaban los carteles, pero la cola salía de nuestros bolsillos. Las brochas salían de nuestros bolsillos. Y cosas así. Yo creo que es importante que la gente sepa por qué nosotros abandonamos ese proyecto político. ¿Y qué te respondió, perdona, a la pregunta que tú le hiciste a Pablo Iglesias? ¿Qué te respondió? Un silencio, que también es una respuesta. En Cae comunicación otorga. sabemos que los silencios también dicen cosas. Claro, sí, sí. ¿Eh? O sea, que tú le preguntaste, pues eso, ¿dónde va el dinero que la gente de aquí, a nivel municipal estamos hablando? Claro, o sea, al final es gente de a pie, como tú, como yo, pues que trabajamos, tenemos nuestro sueldo y pues por ideología, por lo que sea, decidimos aportar. Y luego ese dinero desaparece o se pierde o no va al menos donde se debería ir, ¿no? Es lo que... Donde se dijo que se iba a ir, que es a nivel municipal, ahí no fue. Ahí seguro que no fue. Y tú preguntaste a la Dirección Nacional y no te respondieron. ¿Pero tienes alguna suposición de a dónde Yo se tengo llevó? solo una suposición, pero nunca hago suposiciones. Solo se hizo una auditoría económica en Cataluña una vez, en todos los años que estuvimos. Es pública, que la gente tenga la curiosidad de mirarla. Ahí es donde ha ido el dinero. Vale. Y entonces vosotras decidís por este pucherazo que se produjo en... No solamente, no fue el pucherazo, fue el engaño a la gente corriente. Nosotros no queríamos estar en un espacio donde no se le dijera la verdad a la gente. Y que además Ni queríamos participar en ese engaño. Claro. Además la insignia de Podemos en un primer momento siempre ha sido un poco pues la transparencia, la democracia interna, un poco abogaban por esto y tú comentas que esta democracia existía pero podía estar alterada por ciertos pucherazos de los que tú tienes conocimiento. Yo no hablo, solo cualquier persona normal y internet puede verificar lo que yo estoy diciendo. A lo largo de la historia de este partido político, de este proyecto político, que tanto ilusionó a tanta gente. Ahora ya menos, pero en su momento sí que es cierto que fue bastante potente. Bueno, no voy a entrar en esa valoración, tengo mis propios pensamientos. Tenía que ser lo que yo decía que tenía que ser. Y hay muchas, la historia, muchas alusiones en muchos diversos medios de comunicación de lo que yo te estoy hablando. Yo también lo había leído, pero nunca lo había visto. Uno tiene que leer cosas y cuando ve cosas, poder comprobarlas. Vale. O sea que para el que esté viendo esto, todas las pruebas las encontraréis en internet. No os fiéis de lo ¿No que os dice fiéis de Puri. mí? Claro, al final es lo que tú promulgas, ¿no? El espíritu crítico del propio espectador, así que nosotros confiamos también en vosotros, ¿eh? Os quiero ver atentos en los comentarios y por internet. Entonces, en 2018 vuestro idilio con Podemos se termina, pero queda un año en el que vosotros seguís como Nuestro concejales, idilio ¿no? ya empezó a romperse con el tema de la compra de chalet de Pablo. Nosotros no estábamos, nos sorprendió lo que sucedió con este tema. Podéis revisar, yo no hice ninguna intervención en ese tema porque como cualquier persona normal vivimos en pisos con nuestras hipotecas, con nuestros sueldos normales y no entendimos nunca ese tema. Y me da igual lo que se diga de ese tema. No estamos a favor. Y había muchísima gente dentro de Podemos que no estaba a favor. Y el mismo Pablo Iglesias
se autorretrató en unas declaraciones anteriormente de que él vivía en un piso de Vallecas, si no me equivoco, Nosotros... y que nunca, o sea, que un político no podía desvincularse de la política de la calle yéndose a una mega mansión alejada A de... una buena parte del electorado y la gente que formaba parte de ese proyecto no entendimos nunca esa decisión. Cada uno se puede comprar lo que quiera, pero no entendimos que fuera coherente Claro. con lo que estábamos defendiendo. Coherente desde luego que no era, Y porque... no participamos ni siquiera en la consulta que se nos hizo. Fue nuestra manera de protestar. Nunca levantamos la voz porque éramos leales, pero internamente sí que dijimos cosas. Eso nos situó en una posición de conmigo contra mí. Pero no nos importa estar siempre en el lado solitario de lo que es coherente, de lo que es un cumplimiento de las promesas. Nosotros nos presentamos con una serie de que íbamos a renunciar a una serie de cosas que tiene cualquier concejal cuando entra en un ayuntamiento. Nosotros no usamos el parking municipal, pagamos nuestra zona azul y unas cuantas multas nos comimos. Nosotros no usamos el iPhone del ayuntamiento, renunciamos a él, o por lo menos yo sí lo hice. Sí, que a los concejales os dan un iPhone y un iPad, si no me equivoco, ¿no? En aquellos momentos iPad no nos Ah, daban, vale. pero si nos lo hubieran dado, hubiéramos renunciado. No lo usamos nuestros propios móviles pagados por nosotros mismos con nuestro dinero, porque entendíamos que era un gasto innecesario para el consistorio. Entendemos que es un gasto innecesario. Ahora todo el mundo tiene sus tarifas y paga sus tarifas planas y tienes internet y lo creíamos y no teníamos por qué tener un teléfono de alta gama. Claro. Podemos tener un teléfono normal para atender a cualquiera. Porque además el ayuntamiento nos daba un Alcatel, os daba el iPhone último modelo que vale un dineral. Sí, y de hecho algunos de los libros que se nos regaló para San Jordi también lo devolvimos porque considerábamos que era un gasto muy elevado. Alguno de ellos lo devolvimos porque consideramos que era un gasto muy elevado. Entonces, nosotros que habíamos hecho todo eso y que nos queríamos lo que realmente le dijimos a la gente, no podíamos entender esto que se hizo. Claro. Y nos opusimos internamente. Y eso ya nos alejó un poco del proyecto. Entonces, poco a poco, como todas rupturas, no se produce por un momento, sino que al final es un vaso que se va llenando y la última gota es la que lo colma, ¿no? La última gota, por lo que tú comentas, es este viaje a Madrid y en la vuelta en el AVE decidís abandonar este proyecto. Claro, nosotros nos sentíamos, yo me sentía muy mal por la persona que se había presentado aquí en Viladecans, que era una persona estupenda, pero también me sentía muy mal por todos los compañeros a lo largo de toda Cataluña que tuvimos la oportunidad de conocer, que les pasó eso. No me podía creer lo que estaban viendo en mis ojos. Me ha costado mucho asimilar eso. Y esto al final pues os desencanta de un proyecto que nació con una ilusión brutal, con una voluntad de cambio, con una reestructuración, con unas ideas al final que eran bastante rompedoras en aquel momento de, recordemos, bipartidismo histórico, desde el 78 que empieza la democracia y la Constitución y tal. Desde el 78, PP-PSOE, PSOE-PP, siempre han sido los dos que se repartían la tarta. Entró Podemos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y con unas ideas muy interesantes y tal, pero que en tu caso rápidamente vistes, o con el paso del tiempo vistes No, que... muy rápido no fui, la verdad. No, bueno, a ver, cada uno necesita su tiempo, pero sí que es cierto que eso irrumpió a principios de 2012, si no recuerdo mal, 2011-2012, con la crisis económica brutal y todo esto. Y tú entras en 2015 como concejal en el partido y en 2018, bastantes años más tarde, se termina definitivamente este idilio. ¿Cómo fue ese año desde que vosotros decidís abandonar hasta que se acaba la legislatura? Entiendo que bastante turbulento dentro No fue más turbulento que los anteriores. Nosotros ¿No? no tuvimos una legislatura tranquila, a pesar de que intentamos hacer esa... tuvo mucho desgaste para todas las personas que estuvimos involucradas, porque de la misma manera que intentábamos hacer un buen trabajo a nivel local,
prácticamente sin ayuda, porque el partido no nos fletaba ayuda como debía ser, sino que teníamos que estar buscando. Por eso íbamos a conocer a todas las personas a nivel de Cataluña y a nivel nacional. Eso fue de las partes más enriquecedoras. Teníamos que buscar ayuda cuando queríamos presentar algo, porque nosotros no queríamos presentar cosas sin saber lo que estábamos haciendo. Claro. Porque es lo que tiene que ser. Uno tiene que ser responsable. Puede ser no responsable llegar a un sitio sin saber nada, pero tú es tu responsabilidad de hacer las cosas bien, aunque te equivoques, pero tu intención es hacerlo bien. Esa es la intención que tiene que haber. Entonces, creo que ese proyecto político supuso un gran engaño para muchísima gente. Se engañó a muchísima gente y no queríamos participar de ese engaño. Y tú mencionabas anteriormente que había algunas personas que se presentaban a política para ayudar a los demás y otros que se presentaban para ayudarse a sí mismos, para cobrar un buen sueldo y tal. ¿Cómo consideras que son las personas que se han quedado en ese grupo político que era Podemos, aquí en Viladecans, y que actualmente están en el equipo de gobierno? ¿Los conoces? ¿Tienes Bueno, los que opinión están de ellos? actualmente en el equipo de gobierno han renunciado a Podemos. Es la última noticia. Ahora están en Sumar, si no me equivoco, ¿no? Bueno, están en el lugar de donde seguramente procedía. Cuando se formó esta iniciativa política entró muchísima gente, también gente de la vieja política. Yo creo que los que hasta ahora están son los de siempre, ICV. Se Los llaman verdes, ICV, se llaman comunes, se llaman lo que se tengan que llamar para ser ellos siempre. Y entonces matan cualquier iniciativa que tenga que ver con eso, con ayudar a la gente, resolver y ser honesto. Y eso es lo que pasa. Entonces a mí no me sorprende lo que ha pasado en Viladecans. Simplemente que ahora lo sabe todo el mundo. Pero a mí no me sorprende, porque fue lo que estuvimos viviendo. Nosotros, como te comentaba, no solamente intentábamos ser una herramienta útil para resolver problemas, que algunas cosas conseguimos y otras no, con muchas dificultades, y la otra guerra que teníamos era mantener el espacio como lo que nació, un espacio de herramienta honesto y que luchaba contra la corrupción. No lo hemos conseguido porque los que estaban al volante tampoco lo querían conseguir. Nosotros planteamos, fuimos unos miembros de la oposición que plantamos mucha cara con el caso de Nipro. El caso de Nipro, para el que no sepa, es un caso de corrupción que afectó a las capas más altas del gobierno de Viladecans. Sí, y de hecho es el epicentro, lo digo abiertamente, porque está documentado. Y además lo hemos dicho en el pleno y está ahí. No vamos a decir nada que no hayamos dicho antes y que la gente sepa. Nosotros llevamos eso a nuestro partido político. ¿A ti te han contestado? O sea, que vosotros presentasteis, digamos, una iniciativa para que se investigara o para que hubiera una voluntad Pedimos ayuda jurídica. ¿Qué piden los partidos cuando se encuentran con algo así? El apoyo de su propio partido y apoyo jurídico, porque esto trasciende más del tema que tú la responsabilidad que puedas llevar. Claro. Y necesitas apoyo jurídico y apoyo económico. No hubo ni lo uno ni lo otro. Por eso digo, no me sorprende lo que pasa en Viladecans. No me ha sorprendido, solamente que ahora es más visible. Claro. O sea que vosotros, bueno, no solo vosotros, sino que se produce una investigación judicial respecto al tema Innipro, que es un caso de corrupción que tú dices que el epicentro está en Viladecans, pero también afecta a otros municipios. De hecho, por ese caso se detuvo a un teniente alcalde, si no me equivoco, de Viladecans. Fue más o menos por cuando tú estabas de concejal, ¿no? Fue en el año 2016. O sea, justo un año después. Sí, muy pronto, sí. O sea, que poco después salta este caso de corrupción enorme con sede básicamente en Viladecans. Vosotros lo presentáis a vuestro entorno político en busca de ese asesoramiento jurídico, un poco para que se termine de esclarecer qué está pasando aquí, porque al final vosotros sois los... Y que nadie espere que los que están actualmente en el gobierno, con acuerdo, hagan nada, porque ni lo hicieron entonces, ni lo van a hacer ahora. Claro. Y ellos sabrán por qué. Yo lo dejo. Yo me puedo imaginar el porqué, la verdad. A ver, cuando estás cobrando el dinero que están cobrando ellos por ser concejales
Pero del lo que equipo tienen de que hacer estas gobierno. personas es tener una profesión, como tenemos todos. O sea, la política no puede ser el único medio de vida de algunas personas. Es decir, que lo máximo que aspiren es ser siempre tenientes de alcalde, tienen que tener profesiones. Es bueno tener profesión, es bueno haber trabajado fuera de la política, porque te hace ver el mundo de una manera totalmente diferente. Claro, la libertad que tienes tú no la puede tener alguien que no tiene una profesión a la que pueda recurrir en caso de que no le vaya bien en la política. Si tú dependes de, que no sé cuánto cobran, pero más de 40 50 mil euros al año estamos hablando. O sea que si una persona que cobra un buen dinerito de dinero público por ser teniente de alcalde va a aferrarse a su sitio si no tiene otra alternativa. O sea, si tú Pero a mí solamente no me te... importa, o sea, es decir, creo que no debe ser así. Pero si haces bien tu trabajo, haces algo que suponga solucionar problemas a la gente, bien pagado está. Pero si estamos hablando de que no dependen ya de sí mismos, porque claro, el Podemos aquí no depende de sí, bueno, o Sumar o como se llamen ahora, ¿no? No dependen de sí mismos para gobernar, sino dependen de, en este caso, aquellos que están salpicados por el caso Inipro, para poder vivir de la política, ¿no? Porque si no serían concejales normales de la oposición y los concejales normales de la oposición aquí en Viladecans no cobran... Pero todos deberíamos tener sueldos normales, porque eso nos ata, es decir, cuando tú tienes un sueldo normal, como la media de la gente, estás más pegado a la tierra. Es decir, eh, conservas la empatía hacia los problemas de los demás. De hecho, tener sueldos elevados te eleva a una burbuja, ¿no? No todo el mundo, no a todo el mundo. Yo conozco gente, sobre todo en el mundo privado, que tienen grandes responsabilidades y tienen muchísima empatía. No siempre ocurre. Tiene que ver con el trabajo personal de cada uno. Tú puedes tener un buen sueldo y estar pegado a la tierra y hacer cosas por los demás. Y tú puedes tener un sueldo y no hacer absolutamente nada. Porque yo te pregunto, que también vives en Viladecans, ¿qué hacen los socios de gobierno? Porque yo no lo sé. Hacernos amigos de las abejas. No sé si te enteraste de Bueno, esto. las Ahora abejas son somos... importantes para la diversidad, y te Pero- digo que los apoyo. Pero es su propuesta estrella, o sea, para mí, a mí me... Es me- importante me la petó polución y las Sí. abejas son un indicador de que si no viven, pues tenemos mala calidad de aire. Un problema muy gordo, claro, pero a mí me parece un poco como mínimo cómico el hecho de que la propuesta estrella de una persona que cobra el dineral que está cobrando durante tantos años y que lleva tantos años en la política, su propuesta estrella, con la que imagino quiera ser recordada el resto de su vida y que su legado se base en ser amigo de las abejas, me parece bastante cómico, por no decir ridículo. Me parece inadecuado porque además esa persona de la que estás hablando, que es Encarni, tiene otro papel, o tenía hasta el momento que yo lo conocí, que tiene que ver con el reciclaje o sea, el papel del reciclaje, ¿no? en Viladecans. Ahí está haciendo una enorme labor. Yo me gustaría ser recordada por eso, Bueno, más que por lo otro. pero no sé, al menos el bombo que le dieron a... Es que a mí se me quedaría siempre eso, en la cabeza el hecho de el bombo que le dieron a que Viladecans ahora era amiga de las abejas cuando cogieron un grupo de abejas y se lo llevaron de Viladecans. O sea, me pareció algo cómico. También en el tema de reciclaje, desconozco la labor que se está haciendo. Te invito a que lo conozcas porque es muy interesante. Además, si te tomas 5 minutos con Encarni, sabe mucho. Perfecto. Pues Encarni, estás invitada cuando quieras también a venir al programa. Puri te invita también. No, yo no puedo invitarte, soy puedes una invitar- invitada como No, tú. pero nos recomiendas que te invitemos, así que Puri, o sea, Encarni está más que invitada. Y bueno, para ir terminando con la parte ya más política, decimos esto, tú entras en el 15, te marchas en el 19. ¿Te marchas voluntariamente o cómo se produce esta marcha? Nosotros nos presentamos con un proyecto 100% local, no tuvimos el apoyo de la gente de Viladecans y lo dejamos. Ya está, es la democracia. Aceptamos lo que la gente decide. Claro. Y tú regresas entonces a tu profesión de toda la vida, que Sí. es la comunicación. Sí. Y desde entonces, pues eso, te has dedicado, como has mencionado al principio del programa, a Vilapress, a Catalunya Press, a este medio digital que creasteis vosotros.
y del que todavía sigues formando parte, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es el día a día? Ahora me entra la curiosidad. ¿Cómo es el día a día de un periódico por dentro? Porque yo nunca he sido periodista. Frenético, todo periódico ligado a la actualidad es frenético y apasionante. La gente, los equipos que tenemos, los diferentes medios, son gente que le apasiona la profesión que están realizando y dan lo mejor de sí mismos. Es apasionante. Es exactamente, te tiene que gustar, ¿no? Hay, como digo, muchas facetas dentro del sector de la comunicación y el estar pegado a la actualidad te tiene que gustar. Y no todo el mundo le gusta. Hay gente que entra, lo prueba un tiempo y luego marcha. Nosotros hemos aprendido que somos una escuela de periodismo también de actualidad y tenemos mucha gente, mucha familia del grupo Press Digital en muchos sitios ahora, ¿no? Esperemos que nos hagáis un buen reportaje, ¿eh? En Cataluña Press, ahora que te tenemos aquí, que nos hagáis un buen reportaje, nos saquéis en todas las portadas digitales, ¿eh? Por favor, si no este programa no se sube, ¿eh? No es broma, pero entiendo que lo que tú dices, que debe ser frenético, porque ahora vivimos en un mundo en el que si no estás en la actualidad, volviendo un poco al periodismo, si no estás en la actualidad, pierdes, o sea, tienes que replicar lo que suelta un medio automáticamente y prácticamente sin verificar, no sé cómo lo haréis vosotros, pero estamos viendo eso, que un medio suelta una noticia y de repente todos los demás medios, por no quedarse atrás, se hacen eco, No en siempre. muchos casos no se verifica y encontramos que una noticia que al principio soltó un medio que se considera riguroso, resulta que no es del todo cierta o que es incluso falsa realmente, y el resto de medios, simplemente por el mero hecho del clic y del instante y de que ahora todos estamos en las redes al momento, se replica esa idea, se esparce y no se termina de verificar. A ver, ahora hay mucho, estamos teniendo un debate en el sector, aparte de la inteligencia artificial generativa, que es sobre todo en la parte ética, mucho debate en torno a las fake news, que es lo que tú comentas, ¿no? Siempre ha habido fuentes que te mienten. Claro. ¿Cómo haces para que no te mientan? Si fiablemente ha sido mucho. O sea, nos equivocamos, somos humanos y nos equivocamos, pero intentamos hacer bien las cosas. Yo no creo que haya ningún medio en España, puede haber excepciones como toda regla, que sí que emitan mentiras, pero en nuestro caso siempre intentamos tener buenas fuentes, verificar las cosas, pero también nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, rectificamos. Se nos pide derecho a réplica o rectificación y nosotros lo hacemos. Ahora bien, quiero decirle una cosa. Muchos entornos políticos aprovechan el derecho a rectificación para indecir que los medios mienten. A veces hay informaciones que son molestas y que son verdad y que están verificadas y están documentadas, que algunos políticos, porque han sido políticos, en el derecho a réplica afirman que son mentiras, cuando son realmente ciertas. Y ahí la legislación tiene que cambiar. Tiene que aplicarse para todos en este sentido, es decir, aplicar a los medios cuando se equivocan y tienen que rectificar, porque hay algunos medios que se les pide rectificación y no lo hacen. Eso no es posible. Tenemos una responsabilidad y tenemos que asumir. Y si nos equivocamos, tenemos que admitirlo. ¿Vale? Para eso están las leyes, que hay que cumplirlas todas. Pero también hay un vacío ahí en el que el sector político se aprovecha. Sí que es cierto que los políticos pueden mentir y no se les exige ese mismo derecho a rectificación que se les puede exigir pues eso, pero yo voy a más medios allá. como nosotros. Partidos políticos que reciben subvenciones públicas no pueden mentir sobre medios de comunicación porque cabe todo. Y estamos en lo de la fake news y todo es fake news. No. Si tú dices una cosa, seas un partido político, un medio de comunicación o Pepito Pérez, y no es real, tienes que tener la misma responsabilidad. La ley se te debe de aplicar en la misma responsabilidad. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Entonces, vuelves a la profesión. Si te parece, pasamos ahora a otro bloque, que es un poco de noticias de actualidad de Viladecans. Sabemos que tú estás
a la orden del día en todos estos asuntos. No tanto como los que están dentro del ayuntamiento. Hombre, a ver, hay algunos que parece que no saben demasiado, que les preguntan y luego, uff, yo de eso no tengo ni idea, tal. Tú entenderás más de eso que yo. Pero tú, con tu medio, con Vilapress, al final, pues eso, replicáis historias y contáis historias sobre toda la actualidad de Viladecans y de la zona de alrededores. Entonces, eres la persona idónea para tratar algunos de los temas de candente actualidad que se hablan en la ciudad de Viladecans, como por ejemplo, lo has mencionado anteriormente, el tema de la residencia de la Federica Montseny. Cuéntanos un poco... Nosotros estamos informando sobre el tema del Federica Montseny, incluso lo hicimos en pandemia con mucho interés, porque nos llega información de las familias, de la gente que está allí. Muy preocupada, muy angustiada. Entonces entendemos que es nuestra obligación informar y poner el foco sobre lo que allí está pasando. ¿Y qué está pasando? Que hace 20 años se decidió tener que Viladecans y su entorno, porque no solamente hay gente de Viladecans que está allí con su plaza pública, y aunque hay un pequeño porcentaje de plazas privadas que ahora no están ocupadas, y entonces ahora resulta que la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene la facultad de decidir lo que se hace en ese espacio sociosanitario, que es algo supramunicipal, o sea, que transciende a lo municipal y está llevado por dos departamentos de la Generalitat, uno el sanitario, porque hay una parte de atención de paliativos y sociosanitario, de gente que no puede estar en el hospital y se la lleva allí para que se recupere o para que tenga un final digno en su vida. Y luego está la parte que es más centro de día, de gente pues, que necesita ese apoyo en el día a día y gente que vive allí porque tiene dependencia, se necesita de otros para llevar su día a día, temas de movilidad, temas de Alzheimer, temas para comer. Y entonces ahora deciden que eso ya no tiene que ser así, sino que tiene que ser un hospital intermedio. Es decir, no hemos todavía inaugurado la parte nueva del hospital porque falta dinero para equiparlo no solamente a nivel de maquinaria, sino de personal que atienda a ese nuevo espacio. Pero queremos un hospital intermedio y echamos a gente dependiente y muy mayor de un lugar con un derecho adquirido. Es decir, esas personas, para estar ahí y tener esa plaza de residencia, han tenido que pasar por un proceso muy largo. Y ahora les decimos que los enviamos como muy bien a Gavà, que no hay tantas plazas, no hay tantas residencias, o a Girona. Uf. Quiero que cada una de las personas que nos está escuchando piense en las personas más mayores que tiene cerca. Y lo que puede significar para cada esa persona mayor, a la que siente muy apegada, y que no puede tener en su casa porque las necesidades que tiene trascienden. A las personas se las puede tener en casa con servicios de atención domiciliaria hasta cierto punto, porque cuando necesitas temas de medicación muy alta, unas pautas de comida muy determinadas, unas atenciones de fisioterapia, unas atenciones de llagas en la piel, que ya son atenciones médicas, necesitas esta parte residencial. No porque quieras, porque las familias quieren tener a sus familiares cercas, sino porque redunda en la calidad de vida de esas mismas personas y en el entorno familiar. Se les ha otorgado este derecho y ahora se les quita. Y en Viladecans en concreto nos encontramos con una cosa muy curiosa, que es que en el último pleno se ha aprobado una moción donde prácticamente todos los grupos políticos han apoyado que se mantengan esas plazas residenciales que son necesarias, porque se dice que es necesario este equipamiento médico intermedio entre un hospital y un sociosanitario. Podríamos estar de acuerdo, pero es que la necesidad de plazas residenciales es mayor, porque no hay. Porque las plazas residenciales concertadas que hay en las residencias privadas no cubren esas 102, no hay espacio tampoco, hay lista de espera. O sea, se ha parado la lista de espera de gente que estaba 2 y 3 años esperando a entrar. Ahí nadie dice nada, pero ha habido un perjuicio. Se le dice a la gente que se ha dado una plaza pública que se tiene que ir a Girona y nos encontramos
con el partido político local, que es Esquerra Republicana, que bueno, ahora vamos a elecciones, que está gobernando y que se lava las manos. Eso no es posible. Yo entiendo todos los problemas internos políticos que pueda tener cada uno internamente. Pero si tú te has comprometido a nivel local con tu municipio, hay cosas que están por delante. Y por delante de los intereses particulares, por delante de los temas de partido, están las necesidades de la gente. Y eso es lo que está pasando. Hay familias que lo están pasando muy mal y que necesitan que todo el ayuntamiento, en su globalidad, vaya directo a defender todas esas plazas. Pero no está defendiendo plazas, no es algo aleatorio, está defendiendo personas. Y está defendiendo algo que ha costado muchos años tener, que es 102 plazas de residencia. Porque tener que la Generalitat te conceda 102 plazas de residencia es muy, muy difícil. ¿Y qué va a pasar con estas personas una vez se cierre definitivamente el...? Pues algunas morirán en el proceso, porque se han dado 3 años, pero ya ha pasado 1, lamentablemente. Algunas están cogiendo las plazas que se le ofrecen muy lejos, complicándosele mucho la vida de las visitas a las familias y complicándole mucho la atención a esa persona que se deslocaliza, es decir, no es solamente que los cuidados, las personas mayores cuando llegan a una determinada edad necesitan estar siempre en entornos muy conocidos y la gente que las cuide es siempre la misma y unas rutinas, eso le ayuda a mantener una calidad de vida. Cuando tú las desarraigas de su entorno donde llevan años, estás causando un perjuicio. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Claro, al final recae finalmente en las familias, ¿no? Un poco esa responsabilidad. Pero las familias tienen que unirse, o sea, están pasándolo mal, tienen que unirse y exigir que ese derecho no se pierda, ya no solamente por ellos y sus familias, porque es un derecho que afecta a toda la ciudad. Ahí tenemos que estar defendiéndolo todos con uñas y dientes. Claro. Y en ese caso sí que es cierto que, si no recuerdo mal, existe un consenso dentro del consorcio entre los diferentes partidos que conforman el Pleno Municipal de defensa pues eso, de las plazas que hay en la Frederica Montseny, pero tú comentas que Esquerra al menos se lava las manos. ¿Aquí en Viladecans te refieres? Sí. ¿Y qué argumento utilizan desde Esquerra? Ellos sabrán el argumento que tienen, pero es que tienen una fijación con el Frederica Montseny. No sé por qué no defienden el Frederica Montseny. Y yo voy a lanzar una pregunta a su líder Bárbara Llegadas. En pandemia, Vilaprés puso el foco en Frederica Montseny porque se estaba produciendo un pico muy elevado de fallecimientos durante el COVID. Fue una época muy difícil para todos. El alcalde en esa época, hay que reconocerle que hizo algo muy inteligente, que fue traer a la UME, que algunos ya no se olvidarán, trajo a la UME y desinfectó todo el Frederica Montseny, no solamente ese, sino todos los que quisiera. Hizo algo. ¿Qué hizo Esquerra Republicana? Afirmar que las informaciones que nosotros estábamos sacando eran fake news. O sea, que no había ido la UME a desinfectar. No, que nos estaban produciendo esa cantidad enorme de fallecimientos. O sea que, bueno, todas que estábamos faltando a la verdad. Todas esas noticias que se están dando ahora de que, bueno, las residencias de Madrid, que también hubo bastantes fallecimientos, también comentas que se produjo en Viladecans, y imagino que no solo en Viladecans, sino en todas las... Fue generalizado. En todas las residencias se está Pero poniendo nosotros, el foco por el ámbito informativo que teníamos, no solo informamos del Frederica Montseny, era uno de los centros más grandes y donde más picos se estaba produciendo. También informamos de todas las cosas que pasaron en la comarca y fueron algunas bastante graves. Y hubo intervenciones de la Generalitat en algunas residencias. Entonces, Esquerra Republicana hizo eso. Pero claro... Y os acusa a vosotros de mentir, de que realmente no se estaba de crear produciendo. una alarma innecesaria, cuando eran los propios familiares los que estaban alarmados por la gestión que se estaba haciendo internamente de todo, no solamente con los familiares, sino con los usuarios y los trabajadores. ¿Vale? Ahí hubo de todo. Pero claro, nosotros preguntamos a la máxima responsable de ese centro, que era la entonces consellera de Sanidad,
y admitió que se estaba produciendo un gran pico. ¿Qué quiero decir? Esquerra Republicana local no sabe el valor que tiene el Federica Montseny, y si lo sabe, no lo está teniendo en cuenta. Creo que es un error, y yo llamo particularmente a Bárbara Llegada, su líder, a que se siente, reflexione y piense qué significaría perder un Federica Montseny de 102 plazas. Que se siente, reflexione, si tuviera un familiar con una plaza de residencia allí y lo mandaran a Girona. Y después de haber hecho reflexión, que le pregunte a todo su equipo qué piensa. Y que cambie de posición. ¿Y por qué crees que tiene esta postura? Tiene una postura que es una persona que creo que ha trabajado poco en el mundo, en el sector privado. Entonces, alguien que no trabaja en el sector privado tiene una mentalidad muy particular. O sea, que tiene, digamos, la necesidad de cumplir órdenes que a lo mejor van en detrimento de Tienes la necesidad relativamente, porque eso es una decisión personal de cada cual. Autoimpuesta. Entonces, ella considera que para su carrera política tiene que decir a todo que sí, pero en la vida uno tiene que tener criterio personal. Como nosotros lo tuvimos en su momento, separándonos de un proyecto político que no era ajustado a nuestros valores personales, de honestidad y de lo que dijimos que íbamos a hacer. Pues Bárbara tiene que hacer exactamente lo mismo en su partido, aunque sea difícil y que las consecuencias no sean verías, porque ella vive en Viladecans. Claro. Y representa a los vecinos de Viladecans. O al menos dice que los representa. Claro, pero a ver, a lo mejor puede recibir un sueldo de su partido, pero cuando está en el ayuntamiento, en teoría, debería defender los intereses de sus vecinos. Hay casos dentro de también su espacio político de gente, y voy a poner un ejemplo, cuando tienen que defender cosas de su territorio lo hacen, y la posición de su partido es diferente. Y eso pasa no solamente en este espacio, en todos, porque la responsabilidad que tienes a nivel local tiene que ver con tu territorio. Y entonces ahí tu capacidad de hacerle entender a aquellos que forman parte de tu proyecto político que a ti te toca eso y que tu postura es esta, porque es lo que más beneficia a tu municipio. Entonces yo le hago esta petición a Bárbara Llegadas públicamente, que se siente, reflexione y piense un poquito, más allá de ella misma. O sea que lo que tú crees es que Esquerra Republicana aquí en Viladecans replica los intereses a nivel más nacional. Bueno, tienen unas consignas, es evidente que si la Generalitat decide que ese centro, en lugar de ser sociosanitario o residencial, centro de día, deje la parte social, que es la que más debería haber. Sé que quieren hacer un cambio de cómo se gestionan las residencias, pero todavía no sabemos qué quieren hacer, porque tendremos que leer los programas esos que son tan aburridos, Sí. Hay que leerlos para ver en qué se consiste. Sé que intentan que el modelo sea de servicio de atención domiciliaria más que residencial. Puedes estar más o menos de acuerdo. Hay situaciones que realmente tienen que ir a una residencial porque la maquinaria que tiene una residencia para atender a una persona no la puedes tener en tu vivienda, ni los cuidadores familiares son iguales que los cuidadores profesionales, y eso es así, porque la formación es diferente. Tú puedes querer mucho a una persona, pero no saber hacerle bien la comida que necesita, ¿no? Puedes querer mucho a una persona y no saber cómo administrarle bien la medicación. Normal. Y esto que comentamos de Esquerra Republicana, ahora que estaba recordando que ocurrió algo similar con el tema de los autobuses Avanza que tuvimos hace un año, alrededor de un año más o menos, con el follón que hubo con los autobuses que iban fatal, que se abrían cada 2x3, que no cumplían los horarios. Aquí en Viladecans, de hecho, hubieron publicidad en marquesinas de Bárbara Llegadas, a ella que le gusta mucho salir en estas fotos y en estas publicidades. Salía Bárbara Llegadas, que por cierto estás más que invitada también, a hablar de que ellos estaban encabezando la defensa de los derechos de las personas que utilizaban el transporte público y tal, que estaban luchando contra Avanza y tal, pero luego a nivel supramunicipal, no recuerdo si era en la Generalitat o en la Diputación, creo que era en la Diputación o en la MB, no recuerdo exactamente, pero en la MB el grupo de Esquerra votó en contra de quitarle la concesión a Avanza, que estaba haciendo una gestión desastrosa de la flota de autobuses, por la que además cobraba un dineral público. O sea que esto es algo que no es solo del Federica Montseny, sino que es una
es algo que se repite en varias situaciones donde lo que dicen en Viladecans no se corresponde con lo que hace su partido a instancias supramunicipales y que además tú comentas que en algunos casos incluso llegan a defender cosas que son indefendibles, como son el cierre del Frederica Montseny o el cambio de sociosanitario a hospital por intereses más políticos individuales de la presidenta de Esquerra, ¿no? Bueno, el tema de los autobuses lo seguimos bastante de cerca. En aquellos días fueron días muy difíciles para todos. Yo soy usuaria de autobús, por lo tanto era muy fácil detectar que no iba bien la cosa. El PP hizo una moción en la AMB pidiendo que se retirara la concesión a Avanza por todos los problemas que estaban sucediendo. Y bueno, Bárbara Lligadas parecía que era, o se puso en los carteles como la gran salvadora. Lo que no contaba es que había votado en contra en la AMB, ¿verdad? Y que la gente iba a saber que había hecho eso. Entonces, en lugar de conseguir lo que quería, que era la gran salvadora, consiguió el más absoluto de los ridículos locales. Y ella sola, no necesitó la ayuda de nadie más. Lo hizo ella sola. Esquerra Republicana tiene algunas contradicciones internas. Es decir, te puede estar diciendo que está defendiendo A y en la otra punta está defendiendo B. No me sorprende. En la legislatura en la que nosotros tuvimos, en algún asunto en particular, traían mociones que no tenían en absoluto preparadas y cuando les interpelabas les hacías preguntas más en profundidad, no sabían ni siquiera la posición de su partido. ¿Por qué? Porque uno sabe de lo que trabaja y se preocupa, ¿verdad? Entonces tiene un equipo muy bueno de personas que se preparan las cosas, pero ya creo que le falla algo. Yo creo que es una gran oradora, pero que lo que tú dices, cuando rasgas un poco, igual en la profundidad se pierde un poco, no está tan informada. De hecho, tuvo un problema el otro día con Joana Sánchez, si no me equivoco, en el pleno, en el que la propia Joana Sánchez le decía que ella no estaba informada en absoluto de lo que estaba hablando y obviamente Bárbara Lligadas se puso como una loca diciendo pues que ella se preparaba las cosas, que cómo sabe poner en cuestión tú puedes su decir lo que tú profesionalidad quieras, y tal. pero los hechos te desdicen. Es decir, yo entiendo que ella debe tener muchas responsabilidades profesionales, siempre dentro del ámbito público. Y tú puedes rodearte de personas que te hagan el trabajo, ¿vale? Pero además de hacerte el trabajo, tú tienes que preocuparte que el trabajo que te pasa es correcto. Y es tu obligación, como líder de tu partido a nivel local, hacerlo. Entonces, es tu responsabilidad. Y no se puede reducir uno de la responsabilidad que tiene. Se puede equivocar uno. Claro. Pero la responsabilidad, si quieres tener grandes responsabilidades, tienes que hacer, invertir en lo más difícil que tenemos y lo más caro que tiene cada una persona, que es el tiempo. Pero el tiempo es finito. Entonces no se puede estar en misa y repicando. O se está en misa o repicando. Y dejando un poco atrás ya el tema del Frederica Montseny, ¿hay algún otro tema que te gustaría tratar de la actualidad de Me preocupa Viladecans? mucho lo que está pasando en Can Palmer. Tuvimos aquí al presidente de la Antonio. asociación, sí. Antonio, esa asociación está haciendo mucho por ese barrio y tiene muchos vecinos comprometidos y preocupados por lo que está pasando. Nosotros hemos hecho un foco sobre lo que está pasando, pero... Que según el ayuntamiento no está pasando nada. Sabe perfectamente que está pasando algo y todos los van a poder comprobar. Es muy llamativo que no esté pasando nada y se convoque en el epicentro de ese barrio la Junta de Seguridad, donde acudieron la subdelegada del Gobierno y los principales responsables de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional y Guardia Urbana. Eso fue un mensaje que se lo mandaron al barrio cuando ocurrieron una serie de temas de tiroteos. Creo que se han tomado decisiones equivocadas sobre ese barrio políticamente durante demasiado tiempo
y hay que recuperar ese barrio para la ciudad y para sus vecinos. Es decir, ha habido una política equivocada y esa política tiene que modificarse para recuperar ese barrio para sus vecinos y para la ciudad. Tienen que poder entrar los cuerpos de seguridad en ese barrio con total tranquilidad y con total seguridad. Tenemos un caso ahora de plena actualidad que tiene que ver con unas manifestaciones en Brians 2 sobre una muerte de una cocinera a manos de un preso. Si se hubieran tomado medidas con ese preso, que ya se sabía que tenía tendencia con los cuchillos, seguramente se podría haber evitado el fallecimiento y el asesinato de esta persona. Pues en el similar, y con todo mi respeto a la familia y a los profesionales que han trabajado con esa persona, exactamente con Can Palmer. Sí que tienen que tomar medidas, proteger a los cuerpos de seguridad y proteger a los vecinos. Y aquellos que se dedican a actividades de agricultura urbana, pues tienen que pensar que tienen que cambiar de actividad. Y que ese barrio no es su barrio, sino es el barrio de Viladecans. Y de todos los vecinos que viven allí, que tienen que sufrir los problemas que comentaba de cortes de luz, de inseguridad, de incivismo, de ruidos, ha habido algunas fiestas. adaptaciones, pues ha habido adaptación de convocar la Junta de Seguridad allí en el epicentro, que es un de esto. Ha habido unas detenciones, ha habido una actuación de la empresa a nivel judicial con la empresa de suministro para cortar según qué cosas. Pero eso el presidente mismo comentaba que sí, llegaba la policía, les cortaba, pues estaban enchufados ilegalmente a la red pública, pero por la tarde, si lo cortaban por la mañana, por la tarde ya estaban enchufados otra vez, o sea que... Bueno, pero ahí está la responsabilidad. Los que tienen la responsabilidad pública de solucionar este problema tienen que continuar solucionando este problema. Y tienen que encontrar la manera de solucionarlo, porque también han sido parte del problema. Entonces, cuando eres parte del problema, también tienes que ser parte de la solución. Tienen los suficientes recursos, la suficiencia de equipos y la suficiente inteligencia colectiva para darle solución. Y es importante que lo hagan, porque si no, ahí no se va a poder entrar. Y es un barrio de Viladecans. No debería haber ningún barrio en el municipio en el que no se pudiera entrar. Y tienen que solucionarlo. Y la solución no es llamar a nadie y decirle que no le gusta lo que dice. La solución es solucionarlo. Y en vez de dedicarse a hacerse llamaditas, los que la hagan, que ya llueve sobre mojado sobre ese tema, tienen que aplicarse en solucionar los problemas. Aunque sean difíciles. Y si no saben hacerlo, pedir ayuda externa y experimentada en ese tipo de problemas. En este caso yo creo que sucede algo que tú mismo has sufrido con compañeros tuyos de partido, que prima, de alguna manera, el interés de vamos a intentar, bueno, tú mismo lo has mencionado, que no se vaya demasiado de madre, pero tampoco vamos a actuar del todo para no ponernos en contra a determinadas personas. Yo voy a poner un ejemplo que no va a gustar, pero quiero que la gente lo tenga en cuenta. Hay un presidente en El Salvador que se llama Bukele. Sí. Ha tomado medida de las pegas. Sí, sí. Y algunos dicen que no sé qué pasa. Sí. Pero el señor Bukele dice, cuando hay una colisión de derechos humanos, en los cuales unos asesinan y otros son asesinados, tengo claro en el lugar en el que tengo que estar. Pues no es tan salvaje el tema, pero cuando se producen asuntos graves, como que se están produciendo tiroteos que en algún día pueden causar una muerte, porque puede suceder, no es algo que no puede suceder, donde familias que se levantan por la mañana y van a trabajar y van a su casa y no pueden cenar porque se les quita la luz, porque alguien se dedica a lucrarse en base a hacer cosas que no tiene que hacer, uno tiene que saber en el lugar en el que tiene que estar. Y ese es uno de los momentos. Y pongo El Salvador como un ejemplo que todo el mundo puede entender. Y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o hacer lo mismo o no hacerlo. Es igual, cada uno tiene un modelo en su cabeza de la seguridad. Es evidente que el partido que gobierna y con el que gobierna tienen una responsabilidad en la seguridad total del municipio. Bien, es cierto que han pedido a la Generalitat más efectivos de Mossos, porque realmente
tenemos pocos efectivos. Hay que buscar, de la misma manera que se buscan fondos Next Generation para un montón de proyectos, pues que se busquen para cosas tan importantes como que un barrio no se convierta en el Bronx, para que todo el mundo me entienda. Todos deberíamos poder estar en el espacio de Camp Palmer sin temer que nos den un tiroteo. Y con cariño lo digo. No es algo que suceda, no es algo que suceda afortunadamente de manera habitual, pero es algo que de vez en cuando se produce, no es un incidente pero aislado. demasiadas veces en un año. Sí, y además que el tema de la inseguridad no es algo perceptible por cualquiera que vaya por ahí. El tema de las plantaciones de lo que todos conocemos es algo habitual, los apagones son habituales, la inseguridad y el incivismo lo comentábamos con el presidente. Pero una cosa es la percepción de seguridad que tú tengas, puedes sentirte insegura, pues yo qué sé. Cuando vas por una calle, si no está muy iluminada, la percepción de seguridad tiene que ver con la iluminación, ¿no? Sí. Pero cuando hay un tiroteo, no es una percepción, es una realidad. Pero los datos son objetivos, o sea, los apagones están ahí, las plantaciones están ahí, la inseguridad está ahí, las fiestas que se producen a altas horas de la madrugada están ahí. Entonces, no es una percepción subjetiva que podríamos tener de inseguridad, que lo que tú dices, si vas por una calle poco iluminada puedes tener esa sensación y puede que no te pase nada, sino que es algo objetivo, es algo que se produce, es algo que comentamos en este programa y es algo que, si bien se están dando pasos por parte del equipo de gobierno, en mi opinión, esto ya sí que es subjetivo, en mi opinión son totalmente insuficientes, porque estamos viendo que la situación no mejora, sino que empeora. Hay más plantaciones, hay más inseguridad, y todo esto va a peor y no se ponen soluciones. Tú mismo dices, en El Salvador es un caso excepcional, es un caso drástico. Yo de hecho estuve este verano pasado en El Salvador y pude ver de primera mano, porque además fui con alguien de allí, pude ver de primera mano que el cambio es real, que en muy pocos meses, en cuestión de 2 o 3 años, se ha pasado de que no podías entrar a ciertos sitios y ahora puedes pasar con total tranquilidad. ¿Y tú que has estado allí? ¿Cómo lo han hecho? Fíjate, voy a contar una anécdota y respondo tu pregunta y vamos a ir terminando porque ya se nos va la hora. Fuimos a una gasolinera a desayunar, íbamos al volcán de Santana, que es un volcán precioso. Fuimos a una gasolinera a desayunar y a una persona se le olvidó el móvil allí, en esa gasolinera. Era una gasolinera de tránsito donde mucha gente pasaba y tal. Nos fuimos, a los 20 minutos nos dimos cuenta, hostia, que nos hemos dejado el teléfono, nos ha dejado el teléfono tal, no sé qué. Volvemos. A todo esto, 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta. Llegamos, 40 minutos después, el móvil estaba en el mismo lugar, no se había movido un ápice, nadie le había tocado, nada. Esto aquí es impensable. Impensable. ¿Pero sabes en otro lugar donde pasa eso? ¿Y que no es El Salvador? ¿En Japón? Sí. En Japón ¿Cómo lo hace? Pues desconozco la realidad de Japón, pero en El Salvador, ya, respondiendo a lo que tú me preguntabas, se han tomado medidas drásticas, se ha decidido, y yo esto sí que igual es algo controvertido, cuando hablamos del tema de derechos humanos y tal, se habla siempre del derecho humano, de los derechos humanos de los presos, de las personas que cometen crímenes, de que no voy a entrar en un piso en el que tengo la certeza de que se están produciendo, de que se están cultivando ciertas cosas que no se deberían cultivar, porque hasta que no tenga una orden judicial, no se haya hecho tal investigación que puede demorarse meses, no puedo entrar. Esto a mí me parece algo totalmente contraproducente y algo que redunda en beneficio del criminal y no de la persona a pie, que al final los derechos humanos deberían estar a favor de las personas de a pie, de las víctimas y no de los victimarios, que es lo que al final se ha hecho en El Salvador. En El Salvador, ¿qué se ha hecho? Se ha dicho, mira, a estas personas que son unos criminales los vamos a coger, los vamos a meter a todos juntos. Y y cuando saltó una noticia de que las propias bandas, las maras, estaban planeando una venganza. ¿Y qué dijo el presidente Bukele? Háganlo y a los presos no les vamos a dar nada de comida, cero platos. Eso es una violación de los derechos humanos, ahí podemos estar todos de acuerdo, pero en una situación tan drástica como la que se encuentra, al final Moisés
necesitaba, esto lo dice Maquiavelo en El Príncipe, Moisés necesitaba que el pueblo de Israel estuviera sometido por los egipcios para que le siguieran. Y esto mismo ocurre en El Salvador. En El Salvador se necesitaba que el pueblo estuviera oprimido para que se diera cuenta y dijera, mira, vamos a obviar los derechos humanos de esta gente porque necesitamos estar seguros, necesitamos estar tranquilos. Aquí, afortunadamente, como digo, no estamos en los extremos de El Salvador, pero sí que es cierto que en zonas como Camp Palmer hay un problema y un problema serio. Y no se está actuando, al menos en mi opinión, vuelvo a insistir, de manera subjetiva, no se está actuando con la contundencia que yo considero que se debería actuar. Yo considero que sí se está actuando, pero hay que incrementar la actuación y aquello que no funcione, cambiarlo por aquello que funcione. Y si realmente se necesitan más recursos, pedirlos y que efectivamente te los dé. Y si se necesitan asesoramiento en seguridad para solucionar esto, buscar expertos que ayuden a que eso se revierta. Pues bueno, Puri, ha sido una conversación súper interesante. Creo que hemos pulverizado todos los récords. No sé cuánto tiempo llevaremos ya. 2 horas, me comentan. 2 horas llevamos. Estamos ya... No, ha sido una conversación súper interesante y la verdad que se me ha hecho súper amena. A mí no se me ha hecho para nada larga y te agradezco de verdad que hables con toda la transparencia y la contundencia con la que lo haces. Creo que ha sido una conversación muy reveladora para muchos que van a poder entender de la mano de alguien que conoce muy bien la situación de Viladecans a nivel político y a nivel de la problemática general. Creo que va a ser una conversación muy interesante y muy reveladora para que la gente y los espectadores lo puedan ver. Espero también que tengamos un reportaje en Vilapress y en todos los medios, ya que te hemos traído aquí. No, pero de verdad te lo agradezco. Si quieres decir algo para despedir, la cámara es tuya. Quiero decir algo. Quiero decirle a la gente que no tenga miedo. Que aunque se sienta sola, no está sola. Porque hay muchísima gente en Viladecans que aunque no la conozca, está haciendo muchas cosas buenas en muchos espacios. Y cuando tenga un problema, busque a alguien que tenga el mismo problema que él y se una e intente solucionarlo. Y que no se rinda, porque aquello que consigan es lo que han avanzado para todos los demás. Y que no importa quedarse solo en algún momento de tu vida, que a veces quedarse solo es lo positivo, porque no siempre la mayoría tiene la razón. A veces defiende, y como el tiempo nos ha venido dando la razón, aquello que vas diciendo, el tiempo acaba colgándose en su lugar. Que no se rinda, que los cambios son posibles y que solo es unirse una gota de agua a otra gota de agua para hacer mar, para hacer río y para hacer cambios. Y que no hay que rendirse. Y que da mucho miedo que te llamen y te amenacen. Da miedo, porque lo hacen gente que no debería hacerlo y tiene responsabilidades. Tiene que haber consecuencias a esas personas que creen que esa es la manera de hacer política. No es la manera. No están aquí para llamar la atención a nadie. Están aquí para solucionar los problemas de los que le caen bien y de los que no le caen bien, de los que opinan como ellos y de los que opinan totalmente lo contrario. Todos al final pagamos los impuestos y de eso salen los sueldos tan bonitos que cada uno quiera defender. Y no se trata de ser el más guapo ni el más listo, salir más en las fotos o los photocalls, sino al final que quede a lo largo de lo que tú haces cosas que ayuden y resuelvan problemas. Y que esto es pasajero, todo es pasajero. Dices, he tenido muchas etapas en mi vida, todas las que quiero vivir y puedo empezar todas las veces que yo quiera. De la misma manera que lo puedo hacer yo, puedo hacer todo el mundo. Se puede empezar de cero y desde muy abajo todos los días. Que no tengan miedo, que las cosas pueden ser diferentes si dan pasito a pasito. Pues bueno, grandes palabras de Puri. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el programa y nos vemos en la próxima. Gracias. Es que ese se ha muerto. Estaba diciendo, llevamos 2 horas y este ya no grababa. Me duele la pierna. ¿Sí? Bueno, no sé si se dirá, pero bueno. Claro. Pues el sonido. Lo habrá recogido. Sí, bueno, ¿no?
Bueno, ya veremos, a ver, es que ya estamos hablando de... sonido, ¿eh? ¿Lo conoces? ¿No? El Lailar. Pero sí.